Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. En estos tiempos convulsos, una de las características que más se exacerbaron es la hiperexposición a noticias verdaderas y a noticias falsas, a noticias pertinentes y necesarias y a otras completamente inadecuadas, injustificadas y absolutamente prescindibles. Las redes sociales presionan sobre el concepto de noticias para que todo sea noticia. La información que se genera a partir de criterios profesionales se mezcla y obtiene el mismo tratamiento que los chismes, los rumores, la publicidad o simplemente los inventos. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación durante la pandemia? ¿Qué es hoy una noticia? ¿Todos los medios son iguales? Para conversar sobre estos temas, invité hoy a una periodista de una amplísima trayectoria, quien además de comunicadora es máster en ciencias políticas y directora del programa Hablando Claro, que se transmite diariamente por Radio Colombia. Pero Vilma inició su carrera como redactora parlamentaria de radioperiódicos Reloj, fue periodista de Telenoticias en Canal 7, directora de prensa en la Cancillería y tiene muchos, pero muchos kilómetros de periodismo en los zapatos. Buenas noches, Vilma Ibarra. Qué gusto tenerte en el set de Costa Rica Noticias. Ernesto, hermano, muchas gracias. Un honor para mí compartir con Costa Rica Noticias un espacio de televisión estatal que nos ha acompañado durante todos estos meses, quizás como nunca antes, en la vivencia cotidiana de un momento tan significativo, tan inesperado y tan desafiante como el que estamos viviendo. De modo que para mí es un honor estar compartiendo con vos y poder, desde la perspectiva de quien hace entrevistas, enfrentarse al desafío de ser entrevistada. Te tocó del otro lado. Exacto. Vilma, en muchas áreas la pandemia no inventó los problemas, pero sí los está haciendo evidentes. En comunicación y periodismo pasa lo mismo. Los temas salen en redes, alguien sube un video o postea algo y mucha gente asume todo eso como información verificada y muchísimas veces no es así. ¿Cómo vivís y cómo te afecta este revoltijo informativo que se ve en redes y en algunos incluso medios de prensa nacional? Bueno, intento que no me afecte en lo personal, intento que no me afecte en lo emocional. Probablemente tengo yo la ventaja que tenemos comunicadores que pintamos canas de encontrarnos en este momento con un desafío que por supuesto no esperábamos, pero que nos permite tal vez con un poco más de madurez de vida, ¿verdad? Porque creo que la madurez viene necesariamente con los años, con las canas, con las arrugas, para poder tratar de dimensionar y aquilatar cada día en el esfuerzo de información y análisis y opinión autocrítica que hacemos desde Hablando Claro, lo que nos corresponde hacer. Pero yo creo que sí, en efecto, es un mundo con una vertiginosidad informativa que abruma mucho a las personas y que a veces también a los periodistas nos impide separar la paja del grano respecto de lo que es sustantivo y de lo que no lo es. Entonces, claro que es muy demandante y creo, insisto, en que implica un esfuerzo de distanciamiento para poder sentarse como vos frente a la cámara o yo frente al micrófono cada mañana, entendiendo que lo que hacemos o dejamos de hacer es importante
para la vida en un instante de cada persona que está conectado en un medio de comunicación y que está asediada por tantísima información, por tanta, tanto asedio que lo abruma y que no le permite necesariamente deslindar o separar la paja del grano. Entonces, el gran desafío nuestro tiene que ser apegado a los mismos cánones éticos que guiaron el principio de nuestro desempeño, entender que eso tenemos que ponerlo al servicio de la comunidad en un momento donde hay mucha confusión e incertidumbre y nosotros mismos tenemos muchas preguntas sin respuesta. Así es, así es. Vilma, en periodismo la noción de pertinencia es fundamental. Decir algo y relacionarlo con otro hecho requiere de que ambos hechos tengan relación, que ambos datos sirvan para mostrar algo, que aporten sentido, perspectiva. En los años que tenés en el oficio, ¿cómo fue evolucionando el trabajo periodístico? Es una pena. Yo quisiera decir que ha evolucionado, digamos, satisfactoriamente, como el devenir de la ciencia y la tecnología nos sorprende para maravillarnos, pero además para aportar a la civilización cada día. Yo me temo que este desafío de la pandemia no nos encontró en un buen momento. Y con esto quiero decir que usualmente los periodistas que evaluamos y criticamos la labor de otros sectores de la sociedad, como los políticos o los empresarios o los sindicatos, tenemos una epidermis muy delgada para observar que nuestro trabajo también presenta déficits severos, acusa déficits severos, de modo que a nosotros la pandemia nos encuentra con un problema, digamos que para ser políticamente correcta, con un problema de déficit de idoneidad y de calidad ética. Yo no diría que estamos hablando de corrupción y de mala fe, pero de un tema que es sustantivo. Para mí la ética es un problema de calidad, pero también operativo. Es decir, si no tenés claros tus parámetros de acción, de actuación, eso te convierte fácilmente en un kamikaze. Puedes estar disparándole a todo lo que se mueva. Creo que está pasándonos eso en este momento y hay una muy limitada capacidad de reflexión y de autocrítica respecto de cómo hacemos el trabajo y de qué estamos logrando con el enfoque que respecto de las noticias tenemos cuando estamos hablando de algo que nunca, Ernesto, ni vos, ni yo, ni los comunicadores más jóvenes, ni los mayores que nosotros imaginaron que íbamos a vivir. Ninguno de nosotros estaba preparado para cubrir una pandemia. Y ahí me parece que nos falta un poco más de contención, de autocontención, de autolimitación, sobre todo cuando estamos en un lugar como Costa Rica, que tiene una absoluta libertad de expresión y de ejercicio de prensa. Y yo creo que no hay libertad de ejercicio de prensa sin corresponsabilidad en autocontención del ejercicio de la prensa. Así es, yo coincido con vos en que muchas veces se califican situaciones de una manera un poco tremendista cuando tenemos, como vos decís, una amplísima libertad de prensa, muy consolidada además en el país. Cuando uno conversa con periodistas de otros países, la relación, la manera en que tienen que tienen que actuar, los protocolos de seguridad que tienen que utilizar, porque sus vidas están en peligro directamente por la información, por comentar la información. Sí, bueno, no nos ha tocado vivir una guerra. Me pregunto cuántos de nosotros hemos revisado el protocolo ético de actuación en pandemia de la Organización Mundial de la Salud.
¿verdad? Porque, bueno, evidentemente no hemos cubierto una guerra, no hemos estado expuestos a la desaparición, a la tortura, y nos cuesta mucho dimensionar a los costarricenses en general y a los periodistas en particular el privilegio de ejercer el oficio nuestro, independientemente de que algunos digan que sea, y se molesten mucho cuando yo digo oficio, el oficio o profesión, para mí un oficio muy que me enorgullece, porque me trabé ahí, muchísimo, independientemente de cómo se califique, que nos presenta responsabilidades sociales muy determinantes. Entonces, independientemente de cómo lo valoremos, creo que nosotros hemos tenido el privilegio de formarnos y consolidarnos profesionalmente en un sistema de garantías y libertades plenas en una democracia que es considerada una democracia plena y a la que no le devolvemos corresponsablemente en la medida que nos ha dado. Vilma, cuando uno ve algunas preguntas que se formulan durante la conferencia de información COVID, mucha gente en redes comienza a denostar y a generalizar sobre el nivel del periodismo en Costa Rica. Pero yo he escuchado preguntas mal elaboradas desde siempre, desde antes del COVID. Ahora se hace notorio porque cientos de miles de personas están siguiendo en directo todas las conferencias de prensa. Pero hay muchos colegas jóvenes muy buenos también, con excelente técnica. Está un poco revuelto el río a nivel de periodistas en ejercicio. ¿Cómo ves ese trabajo vos, la técnica, la pertinencia, poder hacer una pregunta en concreto? Yo me remonto necesariamente a mi propia experiencia de vida y cuando yo estaba mucho más joven, muy joven, y metía la pata, tenía un jefe de edición y un jefe de redacción que me decía, venga acá, esto no puede estar bien. Y me devolvía el guión, me devolvía el escrito, me devolvía la nota, y yo creo que pasamos por eso, Ernesto, que sentimos en la profesionalización del ejercicio de la prensa, y a nosotros nos correspondió vivir esa época porque somos el producto de la universidad, y no de lo que vivieron los colegas que antes que nosotros, en 2, 3 generaciones atrás, eran el producto del empirismo del ejercicio. Aún así, nosotros en esos años creo que teníamos más claros los valores de la responsabilidad social y de la ética y del cumplimiento obligatorio que socialmente entrañaba esta profesión, de lo que puede ser que hoy estén recibiendo las generaciones más nuevas en las universidades. Y no quiero generalizar con esto, pero creo que si ellos no lo están haciendo bien, tampoco tienen jefes de redacción, jefes de edición que observen el desempeño de la labor y cómo el escenario mediático se ha exacerbado de una manera que realmente a mí a veces me da mucha pena. También esos colegas jóvenes responden un poco al ímpetu y al espíritu avallazador y un poco de juicio mediático que desde sus propios medios se está articulando. Yo no creo en las teorías de la conspiración, nunca he creído, ni voy a aceptar ahora que hay una mano invisible diciendo qué es lo que hay que decir y cómo hay que decirlo, y si hay que ir contra la izquierda y contra la derecha y contra el empresariado o contra el sindicalismo, como algunos pretenden, minimizar y simplificar la compleja realidad social y política de hoy, pero sí pienso que la falta de rigurosidad en la calidad del ejercicio periodístico se convierte necesariamente en una falta ética, porque no le estamos dando a las audiencias el producto preciso, correcto y bien elaborado que debiera esperarse de nuestro desempeño. Otro tema, o un tema paralelo a este, hablábamos recién de los periodistas. Ahora, ¿cuál es el rol que deben tener los medios de prensa en una situación de crisis como esta pandemia?
¿Cómo describirías el rol de los medios? ¿Cómo los estás viendo? Te decía hace un rato que no sé cuántos de los colegas y de los directores de los medios han estudiado el manual del desempeño ético de la Organización Mundial de la Salud en una pandemia, porque aquí estamos aprendiendo todos los días. Pero hay algunos parámetros éticos básicos que están definidos y el manual de desempeño ético creo que sigue siendo tan pertinente en una pandemia como lo fue en una guerra convencional o en una guerra de guerrillas o en cualquier otro conflicto al que se enfrenta la humanidad permanentemente. Y lo cierto es que creo que nuestro papel debiese estar a tono con la severidad del momento, con la gravedad de los hechos y con la necesidad de aportar un poco de mesura, ¿verdad?, de contención. Yo creo mucho en la autocontención porque no creo en la censura, creo en la autocontención, pero para que haya autocontención tiene que haber mucha claridad respecto de cuáles son los privilegios que nos otorga la garantía o las garantías constitucionales del ejercicio de la libertad de prensa, de opinión y de expresión del pensamiento que un país como el nuestro ofrece, porque esta no es la circunstancia que se vive en México, no es la circunstancia que se vive en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump continuamente está enrostrándole a la prensa, ¿verdad?, con o sin razón alguna, el fruto de su trabajo o la expresión de su tarea. Aquí tenemos una enorme libertad y creo que eso implica una enorme responsabilidad y estoy convencida que tenemos un déficit en cuanto a lo que recibimos y lo que estamos ofreciendo. Otra de las características que a medida que avanza el año uno empieza a ver con más claridad es el cálculo político electoral en muchas reacciones, en el Congreso, en los alcaldes, en gente que ya aparece en campaña política. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vivís en tu trabajo diario? Bueno, me parece que ese es el papel que les corresponde a ellos, pero no necesariamente el que nos corresponde a nosotros. Es decir, yo no soy un partido político de gobierno ni oposición, no tengo por qué considerar que mi trabajo tiene más valor en la medida que me convierto en una opositora que estoy, digamos, demandando, pero no demandando legítimamente, sino golpeando sobre la mesa, faltando al respeto a la investidura y, digamos, que enjuiciando. Creo que hay una gran diferencia entre preguntar y enjuiciar. Es una enorme diferencia entre cuestionar y pedir rendición de cuentas y transparencia respecto de lo que implica. Parece estar en una permanente sala de juicio donde estamos linchando a personas que posteriormente van a un juicio y demuestran que no tienen una responsabilidad, pero que ya eso no tiene ninguna importancia porque ya fueron juzgadas mediáticamente. Esto es algo muy viejo, está muy bien documentado, no lo estoy diciendo yo ahora, ni ocurre porque estamos en una pandemia, pero creo que la gran diferencia es la pugna política habitual y la, digamos, connivencia natural que tenemos los medios respecto de del ejercicio opositor para el cumplimiento de la rendición de cuentas. Es muy distinto de estar viviendo una pandemia. Yo creo que el problema es que estamos perdiendo de vista que vivimos una pandemia, que este es un acontecimiento único, espero, en nuestras existencias. De esto tendremos que salir. Vamos a salir con el país destruido, vamos a construir sobre los escombros, y ahí me incluyo, porque los comunicadores somos primero ciudadanos. Antes que cumplir el ejercicio de la profesión, del oficio que tenemos, somos ciudadanos. Entonces yo, con la sensibilidad a flor de piel que tenemos ahorita, porque es el Día de la Madre, el próximo sábado, yo primero me veo ciudadana, primero me veo madre, primero me veo abuela, antes que periodista, y creo que tengo la responsabilidad de luchar para que mis hijos y mis nietos tengan un país
mejor. Siempre he pensado ello, pero hoy con más razón pienso en el día después. ¿Qué es lo que vamos a tener si luchamos todos y nos enfrentamos y nos paramos encima de los escombros del día después? Y todo lo que falta por decidir es muy serio, es que no nos estamos dando cuenta de todo lo que tenemos que decidir y de lo que nos va a afectar en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, todas las decisiones que tenemos que tomar para sobrevivir económica y socialmente a la pandemia. Este estilo que se ha instalado de cierto debate caníbal, un cierto canibalismo, en donde pasa por atacar al rival casi que en lo personal. En mi caso tengo cierto escepticismo de cómo logrará el país superar este estilo, porque lo que se ve es gente que dice, bueno, pero yo no empecé con esto, fueron ustedes. Ustedes inventaron el estilo y ahora lo sufren. ¿Cómo lo ves vos? ¿Lograremos superar este canibalismo? Estoy un poco escéptica. Quisiera ser más optimista respecto del momento y del desafío. Mi colega Edgar Silva decía el otro día en un espacio al que lo invitaron a comentar de estos temas, que tenía la convicción de que las personas, si son solidarias, si son respetuosas, si aman al prójimo, van a exacerbar este comportamiento, y si se comportan egoístamente, y lo dijo con palabras mucho más fuertes que las que yo expreso aquí, iban a ser los mismos. Yo no quisiera pensar que vamos a pasar por esto y no tenemos la capacidad como género humano de mejorar un poco nuestra conducta, pero me temo viendo esta semana informativa a hoy jueves, Ernesto, de que no es mucho lo que vamos a cambiar y a mejorar. Mucha gente está parada en la acera de la precampaña electoral y muchos están buscando likes y muchos están buscando rating, y yo que quisiera sustraerme a esa circunstancia, sé que eso es una corriente en contra, y por lo tanto pienso que las personas que nos escuchan, que ven Costa Rica Noticias, que escuchan Hablando Claro o leen el periódico cada mañana, tienen que tener un sentido muy crítico respecto de lo que leen, de lo que escuchan y de lo que ven, para que se pregunten muchas veces si esto es acorde con la vida que quieren tener, con la visión de mundo que tienen, con la institucionalidad democrática que respaldan, porque más allá de los errores que evidentemente todos los seres humanos cometen en el ejercicio, explícitamente digo, del cargo público que ostentan, hay una demanda enorme que hace que una gran cantidad de personas estén haciendo un esfuerzo enorme por sacarnos adelante en esta circunstancia tan difícil. Personas que trabajan 16 horas al día, que no tienen descanso, que están abrumadas tomando decisiones por nosotros, que cuestionamos cada día todo. Entonces, me pregunto por qué no somos capaces de tener un poco más de empatía, un poco más de mesura, de prudencia y de contención, para entender que lo que están haciendo es algo muy difícil, que probablemente vos y yo y mucha gente que nos está viendo no sería capaz de hacer. Vilma, se nos acabó el tiempo, pero me quedo con esas 3 palabras: empatía, mesura, 2 palabras, empatía y mesura. Me parece que por ahí va la cosa. El desafío, como vos decís, es lograremos cambiar un poquito. Ojalá que sí. Vilma Ibarra. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Abrazo, Ernesto. Gracias de verdad por esta oportunidad invaluable de compartir con tu público. Adelante. El trabajo de la televisión estatal es fundamental y yo lo celebro y lo valoro en este momento mucho. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Vilma Ibarra con nosotros. Y a ustedes también las gracias, y mi recomendación, ya vienen los deportes, quédese
en la señal del 13. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? No obligues a tu hijo o hija a abrazar o a besar a todas las personas. Pregúntale siempre si quiere hacerlo. Respetar su decisión ayuda a prevenir el abuso sexual. Protege a tus hijos e hijas del abuso sexual. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República.